Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos nuevamente a una emisión más de Cuanta, espacio donde la escala hace la diferencia. Un lugar dedicado a la divulgación de la nanociencia, la nanotecnología y todas las maravillas del mundo microscópico. Mi nombre es Delia Guzmán Abonce. Y yo soy Jessica Valeria Romero Ruiz. Y el día de hoy tenemos el honor de presentarles a nuestro invitado, el maestro en ciencias, José Alberto Isidoro Olvera Rodríguez. Un gusto tenerle aquí con nosotros. Gracias. El maestro Olvera Rodríguez cursó la ingeniería en nanotecnología en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde también obtuvo su maestría en ciencias con especialidad en nanotecnología. Actualmente se encuentra cursando el programa de doctorado en ingeniería en la misma institución. Su trayectoria científica se ha caracterizado por su interés en el desarrollo de materiales nanoestructurados, con aplicaciones específicas en la remediación ambiental y en la creación de biomateriales funcionales. Su compromiso con la ciencia y la innovación se refleja en sus 4 publicaciones en revistas, que han aportado significativamente al campo de la nanotecnología. Desde el 2018, el maestro Olvera Rodríguez ha sido una pieza fundamental en el cuerpo docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, es miembro del Laboratorio de Nanobiomateriales para Ingeniería de Tejidos y Nanomedicina, donde trabaja en el desarrollo de nanomateriales para la detección y diagnóstico del cáncer, así como en soluciones innovadoras de regeneración de tejidos pulmonares afectados por COVID-19 y en biomateriales nanoestructurados orientados a la soberanía alimenticia. Además, ha colaborado en prestigiosas instituciones tanto nacionales como internacionales, incluyendo el Instituto Nacional de Investigación Nucleares, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica y una estancia en la Universidad Autónoma de Barcelona, además de haber participado en diversos congresos. En esta mención de Cuanta, el maestro Olvera nos compartirá sobre el artículo titulado Nanoencapsulación de ibuprofeno mediante matriz de quitosano para el daño alveolar en la reducción inflamatoria y regeneración pulmonar. Y de acuerdo a lo que se menciona en el artículo, para iniciar con esta entrevista, ¿cuál es el papel de los alvéolos en el sistema respiratorio? Que bueno, primero gracias por la invitación y gracias por la introducción. Y bueno, respondiendo a su pregunta, los alvéolos pues son una parte fundamental del sistema respiratorio, ya que esa parte del pulmón es la responsable del intercambio de gases. Es decir, cuando inhalamos, pues inhalamos oxígeno, el alvéolo lo toma y lo da a la sangre. Y obviamente cuando exhalamos el dióxido de carbono, es lo que exhalamos, igual el alvéolo lo agarra y lo expulsa por medio de la exhalación. Entonces, pues técnicamente si no tenemos los alvéolos sanos no podemos respirar bien, y si no respiramos bien, pues son muchos problemas de salud. Muy bien, relacionada igualmente a la problemática, ¿podría platicarnos sobre cómo afectó el COVID-19 a los alvéolos y cuáles fueron las consecuencias? Ok, bueno, primero pues ya sabemos el impacto que esta pandemia tuvo a nivel mundial, tanto social, económico y también en salud, pero específicamente a los inicios de esta pandemia, el virus del SARS-CoV-2 o bien COVID-19, se empezó a tener más repercusión en el sistema respiratorio. Esto es porque como todo un virus necesita un huésped y, bueno, en el huésped necesita un sitio específico. En los alvéolos, este alvéolo segrega un marcador que es el ACE2 o la enzima convertidora de angiotensina 2. Y esta enzima es la entrada del virus de COVID hacia el organismo. Entonces, bueno, entra el virus, encuentra lo que necesita en los alvéolos, se ancla, empieza a reproducirse. Al momento de reproducirse, pues los alvéolos empiezan a inflamarse, empiezan a tener una distorsión como tal fisiológica, y eso es lo que causaba pues todo el cuadro de enfermedad, que era pues dificultad para respirar. Después tenemos lo que se llamaba neumonía COVID, que al final era una neumonía solamente que causada por este virus. Y como un plus de la enfermedad hacia el sistema es de que los alvéolos por sí solos tienen la capacidad pues de regenerarse, pero el virus de COVID afectaba como tal, en la célula, haciendo que esa parte de su código genético se alterara. Y también por eso la regeneración de, las personas que sufrieron COVID con daño pulmonar era bastante difícil que se recuperara. Ok, entonces ahora puede comentarnos sobre qué es el ibuprofeno y cuáles son los beneficios y complicaciones. Bueno, el ibuprofeno pues es un medicamento mundialmente usado y muy conocido. Es un antiinflamatorio, es no esteroideo, y lo importante de este es que es barato, es accesible para toda la población. Se puede utilizar, aquí en México se vende sin receta médica, y sobre todo recalco que es barato porque también al momento de hacer un desarrollo tecnológico o científico, pues necesitas hacerlo económico y accesible para la mayor parte de la población. El ibuprofeno como tal tiene 3 funciones, que es desinflamar, aliviar el dolor y bajar la fiebre. Si recuerdan, el cuadro del COVID era dolor, inflamación y fiebre. Entonces es un medicamento barato, accesible y que arregla los síntomas principales de ese cuadro del COVID.
Y también, bueno, como tal, todo medicamento tiene efectos contradictorios. El primero, pues puede ser que la persona sea alérgica. Y luego después, un efecto que tiene usar cualquier medicamento de una manera normal es que usas grandes dosis. Esas grandes dosis, pues, y un uso prolongado puede hacer que tu estómago se irrite, puede ser que también desarrolles cierta sensibilidad hacia el medicamento y sobre todo el sistema renal, los riñones, que es donde se purifica la sangre, pues se cargue de este medicamento y pueda traer después consecuencias a este sistema. Entonces, digamos que el ibuprofeno como tal no es dañino, pero en un uso prolongado puede causar. Gracias por su respuesta. Claro. Ahora podría explicarnos sobre qué son las nanocápsulas y el papel que desempeñaron en la investigación. Como tal, el sistema de nanoencapsulado en la nanotecnología se utiliza, bueno, para justamente hacer como una tipo envoltura de lo que tú quieres proteger. En este caso, pues fue el ibuprofeno. ¿Sale? Entonces, lo que nosotros hicimos es utilizar un polímero biocompatible para poder cubrir este ibuprofeno. De esta manera nos aseguramos que el ibuprofeno se proteja hasta que llegue a la zona de acción, sin que se empiece como tipo reaccionar en el organismo antes de llegar a la zona, que en este punto eran los alveolos. También el nanoencapsulado te ofrece varias ventajas, no solamente de protección. Te ofrece una liberación prolongada, eso quiere decir que la administración del fármaco hacia el organismo pues es más controlada y entonces no necesitas esas grandes dosis que anteriormente mencioné, sino que una misma dosis te puede funcionar, si bien las pastillas te las tomas como cada 8 horas o a veces cada 6 horas, dependiendo tu gravedad. Con un sistema nanoencapsulado puede ser que simplemente con un día y después al otro día de que administres el medicamento, pues tienes la misma carga de principio activo para poder combatir como tu enfermedad. ¿Cuáles son las propiedades del quitosano que lo hacen adecuado para el encapsulamiento en este estudio? Ok, como tal el quitosano, bueno, volvemos a lo mismo, es un material bastante accesible. Su manera principal o su fuente principal para obtenerlo es de la quitina. La quitina pues es de la piel de los camarones, de todos los productos del mar, que son exoesqueletos. Entonces tú lo extraes, haces la extracción de la quitina y posteriormente tienes el quitosano. Entonces es un material relativamente barato y accesible. También es un material bastante versátil, se puede utilizar en muchísimas cosas, pero ¿por qué es importante? Bueno, es muy fácil para poderle dar formas y poderlo utilizar en diferentes procesos, entonces ahí por eso es importante para hacer el nanoencapsulado, esa barrera de polímero. Algo también que es sumamente importante, que el quitosano es muy biocompatible. Tú lo usas en el cuerpo y no te va a causar una reacción alérgica. También es biofuncional. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, específicamente en los tejidos, el quitosano ayuda a poder recuperar y que la célula haga un proceso de cicatrización o bien reconstrucción del tejido más eficiente. Y algo bien importante, bueno, las mucosas de los pulmones, pues como tal son húmedas y son mucosas. Entonces, el quitosano tiene mucoadhesividad. Eso quiere decir que el quitosano puede estar como adherido a estas partes sin que se degrade. Y eso es bueno porque si se degrada rápido, pues la envoltura se va y el ibuprofeno se libera de golpe. Entonces, se queda en la mucosa y el ibuprofeno va saliendo poco a poco, que es esa administración controlada que les digo. Ahora podría explicarnos sobre cuál fue el proceso de síntesis para estas nanocápsulas. ¿Cómo poderlas obtener? Bueno, es un proceso relativamente sencillo también porque es replicable y se puede hacer prácticamente en cualquier lugar. Tú tienes la base que es el quitosano, es como un polvo. Necesitas ácido acético para poderlo disolver y bueno, se llama intercambio iónico, pero al final es como si estuviéramos haciendo tipo gelatina. Tienes tu solución, echas el polvo de quitosano, agitas, dejas que, bueno, se haga esa solución viscosa. Una vez que la tienes, es bien importante decir que el quitosano mecánicamente no es muy bueno, pero al final es un polímero y si tú utilizas un agente entrecruzante, puedes hacer que esas propiedades pues sean mejor. El entrecruzante que nosotros utilizamos fue un TPP y esto ayuda a que la estructura del quitosano pues tenga más integridad y que no se pueda deshacer. Entonces, bueno, agregamos el TPP gota a gota para permitir ese entrecruzamiento. Ya que tenemos la solución de quitosano lista, al momento de encapsular el ibuprofeno, pues tenemos la solución de ibuprofeno y pues solamente a través de goteo, las nanopartículas, digamos que al caer a la solución, van envolviendo el ibuprofeno y pues ya tenemos el encapsulado. Ok, entonces, ¿cuáles son los métodos que se utilizan para introducir principios activos dentro de las nanopartículas? Hay diversos métodos. Como tal, el que nosotros usamos pues es como una encapsulación directa. También podemos hacer simplemente por difusión. Tú pones la partícula que quieres que sea como la capa, pones el principio activo afuera y a través de agitación y un proceso mecánico, forzas a que el principio activo pues entre hacia las cadenas.
También podemos hacer calentar para que se abra la cadena y entre. Puedes utilizar evaporación. Hay diversos métodos, pero digamos que el que se utilizó en este trabajo es bastante sencillo porque es simplemente por goteo y capturas el ibuprofeno. ¿Y en esta investigación intentaron probar otros métodos o el método que eligieron fue el más eficiente? Como tal, en esta investigación solamente se centró en este método. ¿Por qué? Porque, bueno, el grupo que encabezaba el doctor Elizalde, pues tenía una amplia, como ya expertise en este tipo de sistemas. Y nos dimos cuenta, bueno, a través del trabajo nos dimos cuenta que este proceso era el más efectivo para poder tener esa estructura con el ibuprofeno. Entonces, ¿hay probabilidades de que se pueda utilizar algún otro tipo de método o este es el más adecuado a? Como tal, la experiencia en el grupo nos ha dicho que este es hacia nuestra metodología, todos los parámetros, bueno, los valores y condiciones que utilizamos, es el mejor para nuestra metodología, pero no quiere decir que este sea el mejor de todos los métodos existentes. Entonces, solamente por el expertise que tiene el grupo, sí, ha sido el mejor método para poder encapsular. Ahora podría comentarnos rápidamente cuáles fueron las técnicas que se utilizaron para caracterizar las nanopartículas. Bueno, en este trabajo nos interesó ver lo primero que tuviéramos el nanoencapsulado. Eso lo pudimos ver a través del FTIR, la transformada de Fourier con el infrarrojo. Y también utilizamos dispersión de luz dinámica para ver el tamaño de la partícula. Y después ya nos fuimos a procesos in vitro y procesos in vivo, pues para ver cómo interacciona el material tanto con células, ya como con un modelo biológico complejo, que son ratas. Ok, entonces muchísimas gracias, maestro. Entonces, antes de continuar conversando sobre este tema y este artículo, es momento de ir a un breve corte. Nosotras somos Jessica Valeria Romero Ruiz. y Delia Guzmán Abonce y continuamos con su programa Cuanta, espacio donde la escala hace la diferencia. Y regresamos nuevamente a Cuanta, lugar donde la escala hace la diferencia, con mi compañera Delia Guzmán Abonce. y su servidora Jessica Valeria Romero Ruiz. Continuamos con esta interesante entrevista con el maestro Olvera sobre la investigación nanoencapsulación de ibuprofeno mediante matriz de quitosano para el daño alveolar, reducción inflamatoria y regeneración pulmonar. Retomando el tema, ¿podría explicarnos cómo ayuda la nanoencapsulación a reducir los efectos secundarios relacionados con el ibuprofeno? Claro, como les mencioné en preguntas anteriores, el nanoencapsulado nos permite controlar justamente la liberación. Entonces, esto nos va a permitir, en primera instancia, reducir las dosis efectivas que tú suministras al organismo. Con eso, pues, alivianas la carga hacia el sistema renal para, pues, estar purificando el excedente de ibuprofeno que no actúa. También, al tener justamente ese control prolongado de liberación, pues, haces que el paciente no tenga que estar tomando, pastillas a cada rato, ni, pues, en espacios muy cortos, dependiendo de la gravedad. Porque, bueno, como tal, ante el COVID, pues sí era más seguido por el daño que se generó. Entonces, este material permite que la administración sea más efectiva, utilices menos cantidad que realmente introduces al organismo y controla más esa liberación hacia la parte afectada. Aparte de que ayuda mucho a que llegue directamente a la zona afectada sin que tenga tanta biodispersión en todo el organismo. ¿Cómo afecta la carga del ibuprofeno al tamaño de las nanopartículas? Ok, este es un efecto interesante justamente que se vio utilizando el DLS, el tamaño de partícula, bueno, dispersión de luz dinámica, porque se esperaría que a mayor carga de ibuprofeno, pues la partícula tuviera mayor tamaño. Sin embargo, los efectos que vimos en el tamaño no fue esa escala lineal. Teníamos cargas de 250, 500 y 1000 miligramos. Se suponía que tendría que estar como en ese orden. Sin embargo, las que mayor como tamaño tuvieron fueron las de 500 miligramos, que son aproximadamente 11 nanómetros de nanopartícula. La de 1000 miligramos se fue hasta los 7 nanómetros. Entonces, este efecto es interesante porque cabe destacar que al ser polímeros también tenemos, bueno, como tal, impedimentos estéricos, impedimentos meramente por geometría. El punto de este artículo no era justamente ver qué es lo que pasaba con ese tamaño. Un chico de tesis lo está trabajando, justamente es el que nos ayudó a hacer pues esa parte de trabajo para sacar esto. Pero sí observamos eso y lo que nosotros atribuimos que es meramente por una interacción geométrica, esos cambios de partícula. Logramos tener partículas pequeñas, eso sí es importante, y también es súper importante que fueran pequeñas porque pues, nos interesaba que llegara hasta los alvéolos, que es la zona más profunda de los pulmones. Entonces teníamos que asegurarnos que la partícula fuera
muy pequeña para que llegara sin problemas y no se atorara pues en todo lo que tiene que pasar. Entonces, como tal, el tamaño sí hubo, eso sí, hubo una modificación de tamaño, efectivamente, solamente que no fue una modificación lineal, pero pues sí hubo un aumento de tamaño conforme se introducía ibuprofeno a la matriz de quitosano. Anteriormente y antes del corte nos mencionó que una de las técnicas de caracterización que se usaron fue el FTIR. ¿Podría explicarnos qué fue lo que reveló esta espectroscopía sobre la encapsulación del ibuprofeno? Claro, como tal, están de acuerdo que al ser una envoltura, pues técnicamente la envoltura tendría que ser puro quitosano. Claro. Y el núcleo, pues es nuestro ibuprofeno, el que capsulamos. Entonces, el AFTR, bueno, este análisis nos ayudó mucho porque pues corrimos una muestra de quitosano solito, pues para ver cómo se veía. Y posteriormente corrimos las muestras con el quitosano ya cargado con el ibuprofeno. Entonces, lo que nosotros esperaríamos ver es si un pequeño corrimiento de las bandas de lo que observamos que nos revela el análisis, pero no tendríamos que observar nuevas señales. Porque si nosotros observamos nuevas señales, nos está queriendo decir que el ibuprofeno está afuera, o sea, está superficial sobre el empaque. Y no es lo que nosotros queríamos. Entonces, en este FTR nosotros pudimos comprobar satisfactoriamente que el ibuprofeno estaba encapsulado por completo porque las señales que son visibles en este estudio pertenecen solamente al quitosano. Si hay algunos corrimientos hacia la derecha o izquierda en el número de onda, pero solamente es por el estrés que genera que la cadena está, pues, digamos, un poco apretada por el quitosano, bueno, el ibuprofeno que tiene. Pero Ok. para eso nos ayuda. Muy bien. Entonces, en el artículo se mencionan a las células A549. Ujú. ¿Qué son estas células y cómo reaccionan a las nanopartículas de quitosano? Ok, bueno, esta línea celular específica es un adenocarcinoma de los alveolos, lo cual pues es importante porque nos interesaba la interacción con los alveolos. Y aunque es un adenocarcinoma, que es más para un estudio de cáncer, también esta línea celular se utiliza mucho para ver la toxicidad de elementos. Y lo que nosotros queríamos ver justamente era la toxicidad, uno del compuesto de quitosano solo y el quitosano con ibuprofeno. Entonces, específicamente solo para el caso del quitosano, pues se pudo observar en el estudio, en el análisis, que el quitosano es biocompatible, no es citotóxico, porque la viabilidad celular, es decir, como la proliferación de células, se mantuvo. Entonces, como tal, no hubo un efecto que las hiciera que se murieran, o sea, que hiciera que murieran. Entonces, eso nos reveló que en nuestro sistema comprobamos que sí es biocompatible. Relacionado con su respuesta, ¿podría explicarnos qué efecto tiene la concentración de ibuprofeno sobre la viabilidad de estas células? Eso fue un análisis un poco más interesante porque a veces, como digamos, folclore común, tienes la idea de que entre más medicamento, pues mejor. Pero aquí en este estudio, directamente con las células, nos dimos cuenta que la dosis más efectiva para poder como que las células tuvieran mejor interacción fue la de 250 miligramos. Después la de 500 sí mostró un deterioro en la viabilidad celular, o sea, las empezó a matar. Y por último, la de 1000 miligramos fue la que tuvo como tal un poco menos de viabilidad. No quiere decir que sea citotóxico, pero simplemente que el efecto del quitosano a esas escalas ya con el nanosistema sí fue un poquito agresivo para las células cuando tenemos cargas ya de entre 500 a 1000. Como tal no fue mortal, pero sí mostró que la óptima era 250. De acuerdo a esta dosis, ¿podríamos decir que es más peligroso que haya más a que haya menos? Como tal no se puede decir que sea más peligroso, porque realmente como tal en las escalas como de viabilidad celular no se tocó ni siquiera el límite de un material tóxico o dañino. Simplemente que había mejor preferencia hacia la célula para que pueda proliferar a una carga de 250. A mí la célula seguía teniendo una buena viabilidad, pero en comparación con la de 250 en porcentajes estaba al 72-90%. Sí es un porcentaje, digamos, un alto, pero en términos de viabilidad general, todas las cargas son útiles. De acuerdo a las pruebas de efectividad de este nanoencapsulamiento, ¿podría explicarnos cuál fue el proceso de las pruebas in vitro? Bueno, como tal, el proceso en las pruebas in vitro, pues hacemos el cultivo de células de la línea. Una vez que ya tienes la confluencia necesaria, pues simplemente agregas el material a probar, se los agregas directo a las células y en determinados tiempos tú vas testeando cuántas células están vivas, si murieron y es un sencillo
No es tan sencillo porque sí lleva su tiempo, pero no es algo tan elaborado. Ok, entonces, después de las pruebas in vitro, perdón, vienen las pruebas in vivo. Así ¿Cuáles es. fueron estas? Bueno, las pruebas en vivo, primero utilizamos ratones de la especie Sprout Dowry, las ratas blancas, ojos rojos, todo el mundo las ubica. Y esas fueron nuestro sistema modelo biológico. Como tal, solamente tenemos a la rata, la tuvimos que sedar porque pues les tuvimos que dañar los pulmones para generar justamente ese daño al volar. Una vez que ya la rata tenía ese daño, pues se le suministró los sistemas de quitosano y ibuprofeno con las diferentes cargas. El estudio duró 3 días, 72 horas, para ver la evolución justamente de este material, si ayudaba en algo a la reparación o regeneración del tejido pulmonar o no. Entonces, como tal, tuvimos que tener una rata blanco, una rata que no se le hizo absolutamente nada, pues para ver un pulmón sano, una rata que se le hizo daño pulmonar, pero pues a ella no se le administró nada para poderla curar, pues para ver justamente el desarrollo de ese daño. Y pues las ratas controles, bueno, que son los diferentes sistemas, pues para ver cómo el sistema afectaba o mejoraba los pulmones dañados. Relacionado a las pruebas en vivo, ¿podría explicarnos cómo es que cómo se administró el tratamiento de las ratas? Como tal, una vez que la rata estaba completamente sedada, pues a través de la vena yugular se le administraba ¿cómo se llama? El medicamento, bueno, el sistema nanoestructurado. Entonces, tú la administrabas por la yugular y una vez que la administrabas, a la rata la ponías ya en su caja para que pudiera reposar y la dejabas. Obviamente teníamos que tomar muestras de sangre porque pues la sangre también nos podía revelar algo bien importante. Si recuerdan cuando estaba toda la pandemia del COVID, era bien importante mantener como monitoreado tu oxigenación. Claro. A la rata no le podemos poner un pulso oxímetro. Entonces, a través de la sangre podemos medir eso con pruebas de laboratorio. Ok. Entonces, ¿qué parámetros se midieron en estas pruebas de sangre? Lo que más nos importaba era el cambio de pH en la sangre, porque también el cambio de pH nos puede revelar si hay una inflamación o no. Y también justamente los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre. Esto, si teníamos niveles altos de dióxido de carbono, quiere decir que el pulmón no está trabajando bien. Y si tenemos bajos niveles de oxígeno, pues también nos dice que hay daño pulmonar directo. Eso fue lo que más nos interesó de ver en la sangre. ¿Podría platicarnos sobre qué conclusiones se pueden sacar sobre la eficiencia de este sistema nanoestructurado? La conclusión de este trabajo, pues fue interesante, ya que el sistema nanoestructurado, sobre todo como igual en las células en vivo, las muestras histológicas develan que la dosis de 250 miligramos de ibuprofeno fue la mejor para poder generar desinflamación y los alvéolos recuperaron un poco de su fisiología, como digamos, su forma. Así que podremos decir que sí se cumplió el objetivo de este trabajo, que fue ayudar a que el pulmón se desinflamara y se empezara a recuperar. Y antes de despedir el programa, nos gustaría preguntarle si desde su perspectiva como un activo participante en la investigación de nanotecnología en la Universidad Autónoma de Querétaro, pudiera dar un último mensaje a nuestra audiencia sobre la importancia e impacto de tener este tipo de instalaciones y de este tipo de artículos dentro de la comunidad científica. Bueno, como tal, pues eso es bien importante, lo digo desde la perspectiva que yo fui alumno de la misma licenciatura y tener esa oportunidad de trabajar con grupos ya establecidos de doctores y que tengan la oportunidad de desarrollar, te hacen crecer como investigador, te hacen crecer también como tal, como persona y sobre todo a crear una conciencia social para poder generar investigaciones que realmente impacten y ayuden pues al mayor número de población. Y el consejo que les podría dar, pues a todos, ya sean los nuevos aspirantes que pueden tener, o estudiantes, como es su caso de ustedes, es que se acerquen, trabajen y conozcan realmente el fascinante mundo de nanotecnología. La Facultad de Ingeniería tiene mucho apoyo justamente para este tipo de investigaciones y pues sí tenemos bastantes instalaciones para también poderlas llevar a cabo. Le agradecemos mucho al maestro José Alberto Isidoro Olvera Rodríguez por compartirnos un poco sobre su investigación. Valoramos en gran medida el tiempo que se tomó para estar aquí hoy con nosotros y le deseamos a usted y a todas las personas dentro del laboratorio y de su investigación mucho éxito en su futuro. Gracias. Esperamos verle aquí nuevamente y mi compañera Delia Guzmán Abonce. y Jessica Valera Romero Ruiz los esperamos en la próxima emisión de su programa Cuanta, donde la escala hace la diferencia. Hasta luego.